3 años aproximadamente, desde que comenzó el coronavirus. Más cuestiones en la tarde de hoy. Si seguimos con el petróleo, hoy tenemos que mirar a una noticia que ha publicado Reuters. ¿Recuerdan el tope al petróleo ruso? Estaba en los $60 el barril. Bueno, pues ya dijo el G7 que ese no iba a ser un nivel estático, que cada tanto se iban a tener que reunir para decidir si se subía o se bajaba, por cómo se moviera el petróleo, por cómo vieran otras condiciones. Pero ahora, dice Reuters, que el G7 y sus aliados han dado carpetazo a las revisiones periódicas de ese tope al petróleo ruso, a pesar de que la mayor parte del petróleo de Rusia cotiza por encima de ese límite, por la subida de los precios mundiales del petróleo, que a su vez se puede explicar, como les decíamos antes, por la compra ahora de petróleo por parte de Estados Unidos para su reserva estratégica y por parte de del recorte más bien de producción y de exportaciones de Rusia y Arabia Saudí. Rusia igualmente ha encontrado formas de vender petróleo utilizando menos buques, servicios de seguros occidentales, no utilizando esto. Y claro, eso dificulta a Occidente que se cumpla ese límite de precios vigente, porque las empresas que facilitan el comercio están fuera de sus competencias. Ese tope solo aplica a los buques que utilicen, por ejemplo, servicios de seguros de aseguradoras occidentales, buques occidentales. Pero si Rusia no utiliza estos buques, puede vender ese petróleo por encima de los $60. Claro, en principio, los países europeos acordaron revisar ese tope de precios del petróleo ruso cada 2 meses y que lo iban a ajustar en caso de que fuera necesario. Mientras que, bueno, el G7 lo que haría sería revisarlo según procediera, incluida la aplicación y el cumplimiento de ese tope. Sin embargo, el G7 no ha revisado el tope desde marzo. Y 4 fuentes de Reuters dicen que el grupo no tiene planos inmediatos de estudiar un ajuste del sistema. Las fuentes dicen que aunque algunos países de la Unión Europea son partidarios, o eran más bien, de una revisión, Estados Unidos y otros miembros del G7 están poco dispuestos a introducir cambios. Insistimos en que es raro, porque el precio del petróleo ruso se ha movido, y se ha movido al alza. Está cotizando en el entorno de los $75 el barril, es decir, muy por encima de los $60 del tope. Pero aún así, dice el G7 que no quieren revisarlo. De hecho, no quieren ni revisarlo ni decir que el tope no funciona. Porque desde el gobierno de Biden han dicho ya varias veces en las últimas semanas que el tope está funcionando. Está funcionando, pero no quieren revisarlo y el precio está cotizando por encima. Raro. Vayan viendo este gráfico, que es interesante porque dice Estados Unidos, en la página, por cierto, del Tesoro de Estados Unidos, que el tope ha hecho que los ingresos de Rusia hayan bajado. Pero recuerden que el precio del crudo ha subido, con lo cual esto solo se podría explicar si Rusia está vendiendo menos petróleo. Eso también es cierto, que Rusia ha dicho que lo va a hacer, que iba a reducir las exportaciones, y de hecho lo ha hecho. De hecho, se lo contábamos también hoy aquí en Negocios, que las exportaciones del último mes han caído a unos niveles que no veíamos desde hace ya prácticamente un año, desde septiembre de 2022. Desde Estados Unidos han dicho que no miden el éxito del tope solo por cuánto petróleo se vende bajo ese tope, sino que lo ven como un mecanismo para cambiar los incentivos, dicen, del mercado petrolero. Han llegado incluso a poner cifras sobre la mesa diciendo que antes del tope los ingresos petroleros de Rusia representaban 1/3 del presupuesto del país y que ahora ese número ha caído hasta el 25%. O sea, que Estados Unidos viene a decir que no les importa dónde cotice el petróleo ruso porque ellos han conseguido lo que querían, que es bajar los ingresos petroleros de Rusia. La cosa es por qué no quieren hacer algo a lo que se habían comprometido cuando pusieron en marcha ese tope, que era revisar cada tanto ese nivel. ¿Es porque de verdad no es necesario revisarlo? ¿Porque consideran que con tal de bajar los ingresos petroleros de Rusia ya está bien? ¿O porque realmente no quieren enfadar a Rusia? Recuerden además también que ahora se habla cada vez más de cómo en otoño pueden surgir las negociaciones otra vez, lo decía incluso Josep Borrell, negociaciones, claro, para acabar con la guerra. Con lo cual, lanzo un poco aquí también la reflexión de si es esto una estrategia de Estados Unidos para no enfadar más a Rusia y facilitar la negociación. El hecho de no subirles el tope, aunque bueno, pues haya subido tanto el precio del petróleo de Rusia. Lo veremos.